Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nuevamente, de parte de nuestra Asociación Mexicana de Hematología, darles las gracias por conectarse. El día de hoy, pues, vamos a ver un tema muy interesante que es amiloidosis. Qué mejor que el doctor y un gran amigo, el doctor Pedro Zárate, va a coordinar esta sesión. Y tenemos, pues, dos invitados de honor. Tenemos al doctor Chagdadovsky y al doctor Fonseca, que todos ustedes también ya conocen, y pues sin más preámbulo les damos la bienvenida. Y queda a cargo el micrófono del doctor Pedro Zárate. Gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto para la Agrupación Mexicana para el Estudio de Hematología darles la más cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria con el tema amiloidosis, que como ya nuestra presidenta, la doctora Ángeles del Campo, ha señalado que tenemos invitados de primer nivel para discutir y hablar de algunas inquietudes que pueda tener toda nuestra audiencia sobre este importante tema. Quiero, antes de presentar a nuestros brillantes ponentes, recordar a todos que ya viene nuestro próximo Congreso Nacional, que será del 30 de octubre al 2 de noviembre en Boca del Río, Veracruz. Las inscripciones están abiertas y vigentes. Les recordamos que hay un programa extenso y muy completo, así como talleres que van a incluir temas de laboratorio y para enfermería. Los invitamos a que se registren con toda la anticipación posible. Asimismo, les quiero compartir y recordar que es importante que todos participemos en esta encuesta nacional que está organizando nuestra agrupación sobre el tema de distrés moral y síndrome de burnout en hematología. Y pues como un incentivo se está ofreciendo un 10% de descuento para el registro de nuestro Congreso Nacional. Esto es una encuesta interesante que nos atañe a todos y que toma solamente 15 minutos de su valioso tiempo. También aprovechando, ya que estamos en estos temas relacionados a las enfermedades, relacionadas a las células plasmáticas y las discrasias, recordarles nuestra próxima sesión, que será el 4 de septiembre próximo, de mieloma múltiple y macroglobulinemia de Waldenström. Contaremos con el doctor Jorge Castillo, también ha sido invitado a nuestra agrupación, así como el doctor Samer Al-Hadidi, quienes nos van a hablar de estos importantes temas. Y bueno, paso a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. En primer término, para hablarnos del tratamiento actual de la amiloidosis, tengo el gusto de presentar al doctor Rajshekar Chakraborty. El doctor Chakraborty es profesor asistente de medicina en el Columbia University Irving Medical Center en la división de hematología y oncología. Tiene un amplio currículum. El doctor tiene gran cantidad de publicaciones que podemos mencionar, por lo menos 90 publicaciones relacionadas a su trabajo, tanto clínico como de investigación, en los desórdenes de células plasmáticas, como son el mieloma múltiple, la propia amiloidosis, el MGOS, el síndrome de POEMS y otras discrasias de células plasmáticas. Y posteriormente tengo el gusto de presentar a el doctor Rafael Fonseca, que también considero que no requiere de mayor presentación. Es nuestro compatriota de orgullo para muchos hematólogos que hemos venido aprendiendo con él durante muchos años. El tema principal de su investigación, que es mieloma múltiple, además de las otras discrasias de células plasmáticas. El doctor Fonseca es especialista, jefe de la División de Hematología y director de innovación y consultor de esta división en la Clínica Mayo de Scottsdale, Arizona. Y bueno, además de ser multipremiado y tener una gran cantidad de artículos publicados, pues es además revisor de múltiples revistas
relacionadas a nuestra especialidad. El tema del doctor va a ser nuevas tecnologías en la búsqueda de las gamopatías. Muchas gracias por su atención. Nada más les recuerdo que para la traducción simultánea todos los presentes deberán conectarse en canal 1 para el idioma español, el canal 2 para el inglés, y pedirles también que no olviden descargar su constancia al término de la sesión de preguntas y respuestas y de los últimos mensajes de nuestra presidenta, y que antes de salir de la, de la, de la liga bajen su presentación porque es el momento adecuado. Y también invitarles con este código QR a que nos faciliten su información, su opinión, con una encuesta de calidad sobre esta misma sesión. Muchas gracias y vamos a dar inicio con el doctor Chakraborty. Adelante. Buenas noches a todos. Primero que nada, gracias por la amable presentación. Es un honor para mí hablarles esta noche sobre una actualización del tratamiento de amiloidosis en nuestra reunión de hematología. Estos son mis conflictos de interés. Vamos a comenzar con la patogenia de la amiloidosis de cadena ligera sistémica, en la cual todo comienza con una clona subyacente de células plasmáticas en la médula ósea que produce cadenas libres, ligeras, idénticas, excesivas, mismas que se pliegan erróneamente y forman agregados, y estos agregados van a depositarse en órganos vitales y provocan daño orgánico, como pueden ver en las imágenes, en la parte baja de la pantalla. Varios órganos pueden estar involucrados, el riñón sobre todo, el corazón, la piel y algunas otras áreas alrededor de los ojos, de las áreas periorbital en tejidos blandos, por ejemplo, la posición de la lengua que causa macroglosia, las uñas. Y no estoy tan seguro en la fotografía si aparece, pero es muy común también la alteración de la vía gastrointestinal. Una figura muy agradable del doctor Mashley. Y como pueden observar, hay tres fases distintivas durante la formación de fibrilas en la amiloidosis: la fase de retardo, la fase logarítmica y la fase de elongación. Vamos a comenzar con la fase de retardo, que es la etapa en que la enfermedad no es manifiesta clínicamente porque las fibrilas están por debajo de la concentración crítica que se requiere para que haya una enucleación rápida y formación de fibrilas rápida. Después viene la fase logarítmica o fase de nucleación, en donde se da la nucleación de las fibrilas inestables y provocan una formación rápida de fibrila con daño orgánico. Y por último viene la fase de elongación, en donde las fibrilas se siguen alargando a pesar de la baja concentración de estas fibrilas. Ahora, ¿cómo podemos traducir esto químicamente? La fase de retardo es la posibilidad de una intervención terapéutica temprana, y hay estudios clínicos actualmente que se están llevando a cabo para identificar a pacientes con mieloma pequeño, por ejemplo, que puedan tener riesgo de amiloidosis. Después viene la fase logarítmica, en donde hay una enucleación y formación de fibrilas muy rápida, en donde hay una detección temprana, que sería la meta, con una respuesta rápida y formación de M. Por último, en la fase de elongación, la meta es obtener una respuesta hematológica profunda que mejore, reduciendo la formación de fibrilas, porque esas fibrilas se van a seguir desarrollando e incluso en concentraciones bajas van a dañar los órganos. No basta una respuesta mínima, sino que hay que encontrar una respuesta de M profunda para poder realmente corregir la patología. Vemos ahora diagnóstico y manejo. Bueno, aquí tenemos algunas de las claves clínicas que nos pueden hacer pensar en la amiloidosis
AL en cualquier paciente con gamopatía monoclonal y cualquiera de los signos siguientes. Aquí vamos a destacar la falla cardíaca con una fracción de expulsión conservada, que es muy común en la gente de tercera edad, la gente que tiene gamopatías junto con falla cardíaca, con fracción de expulsión conservada. Debemos de pensar siempre en amiloidosis AL, sobre todo si hay falta de una comorbilidad subyacente que predisponga al paciente a la falla cardíaca, como por ejemplo, pues algún tipo de falta de protección. También hay que considerar si hay una proteinuria inexplicada progresiva, hepatomegalia y también hipotensión ortostática en un paciente que era hipertenso antes. Todas estas cosas apuntan a la amiloidosis. Ahora, aquí el problema es saber cuál es el sitio al que hay que hacer biopsia para el diagnóstico de la amiloidosis. Bueno, básicamente para abordar este marco de sospecha clínica de amiloidosis AL y de presencia de gamopatías monoclonales con pruebas serológicas, vamos a proceder. Y si el médico sospecha de amiloidosis, ¿a qué va a biopsiar? A veces se hace una biopsia orgánica que ya el paciente nos trae consigo, por ejemplo, que se la prescribió el cardiólogo, el nefrólogo. Y si esa biopsia ya se llevó a cabo, puede facilitarnos la vida, porque si las biopsias orgánicas son ya existentes y negativas, es muy poco probable que sea amiloidosis. Si se confirma el diagnóstico de amiloidosis, aún así se requiere de una biopsia de médula ósea, confirmando con diferentes estudios. Pero si no se ha hecho la biopsia orgánica y el paciente viene con nosotros simplemente con la sospecha de amiloidosis AL, con una gamopatía, ¿cómo le podemos hacer para determinar la secuencia de las biopsias? Bueno, en ese caso, típicamente hay que hacer un aspirado del panículo adiposo y una una biopsia de médula ósea, porque cualquiera de las biopsias solas tienen poca sensibilidad, pero si se hacen juntas, su sensibilidad aumenta mucho. La biopsia de panículo adiposo y de médula ósea, si dan negativas, aún así tenemos que hacer una biopsia orgánica si hay una sospecha clínica elevada. Pero si una de las dos da positiva, entonces se confirma la amiloidosis y podemos concluir la amiloidosis AL, por supuesto, después de su tipificación, siempre y cuando los signos clínicos sean consistentes con la amiloidosis. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico tisular? El paso número 1, con una microscopía de luz, en donde los patólogos típicamente van a observar material eosinofílico amorfo, que es inespecífico, pero que puede elevar la sospecha. En el paso 2, tenemos tinción con rojo Congo, que nos va a dar una birrefringencia típica de color verde manzana bajo microscopía polarizada. Sin embargo, pues bueno, apenas vamos a medio camino y el último paso que hay que llevar a cabo es hacer la tipificación para identificar el origen de la proteína. Esta tipificación se hace por espectrometría de masa. En Estados Unidos se hace en la Clínica Mayo principalmente y en algunos centros que tienen experiencia en hacer microscopía de inmunofluorescencia con anticuerpos diseñados para las fibrilas kappa y lambda, lo hacen así. Y la espectrometría de masa se considera como la regla de oro para determinar el origen de la proteína. Estaba yo haciendo referencia antes a este gran estudio de la Clínica Mayo y se concluyó que los aspirados de panículo adiposo y de biopsia de médula ósea, entre las dos, tienen mayor sensibilidad, cerca de 90%, pero si se fijan, el aspirado de panículo adiposo solo o la la biopsia de médula sola, tienen baja sensibilidad. Y si estamos haciendo solamente aspirado de panículo o biopsia de médula ósea baja, por sí solas, vamos a tener una sensibilidad bastante baja, ¿no? Así que esta combinación es la que se elige para poder realmente diagnosticar la amiloidosis. Ahora, con la meta de hacer el estudio inicial de la amiloidosis, pretendemos identificar la afectación sistémica y su magnitud y la etapificación. Y para esto tenemos que llevar a cabo todo el estudio específico. Primero, los órganos más afectados son el corazón y el riñón. En el corazón hacemos etapificación, determinamos el grado de afectación orgánica con
pro-NBNP, troponina, eco, resonancia cardíaca. Los pacientes con amiloidosis cardíaca ya tienen un alto riesgo de arritmias como fibrilación auricular y de rutina se les hace un monitoreo con Holter o con CO patch para descartar precisamente estas fibrilaciones. Con respecto al riñón, el estudio incluye el panel de química con la tasa de filtración glomerular y la proteína en orina a 24 horas, si no es que ya se hizo, que es muy importante por las implicaciones como ya les mostraré. ¿Cómo hacemos la estratificación de riesgo de pacientes con amiloidosis? Bueno, la estratificación de riesgo se basa en dos diferentes sistemas, sistemas del 2004 y del 2012, y estos dos sistemas dependen mucho de los biomarcadores cardíacos, porque la afectación cardíaca siempre está presente. Entonces, en el 2004 se incluía troponina y NT-proBNP, y posteriormente hubo una modificación. En el nuevo sistema se mostraba que el mayor NT-proBNP nos da una indicación, entonces se implicó un punto de corte de 8.500 nanogramos por litro. También la presión sistólica de 100 milímetros de mercurio, también nos hablan del pronóstico. En 2012 la etapificación añadió la troponina a los marcadores cardíacos y DFLC, que es la diferencia entre la cadena libre involucrada y no involucrada, con un corte de 18 miligramos por decilitro. Ahora, de manera parecida, tenemos también la etapificación renal, que es útil para predecir el porcentaje de pacientes que probablemente estén en diálisis en el futuro. No se utiliza para viabilidad celular, sino simplemente para determinar el riesgo de diálisis en el futuro, y también la proteinuria de 24 horas y la tasa de filtración glomerular estimada con un corte de 50 mililitros por minuto. Esos pacientes tienen casi una probabilidad de 60% de necesitar la diálisis en 3 a 4 años. Y ahora vamos a cambiar de tema, hablemos de cómo tratar la amiloidosis AL. El principio del tratamiento de la amiloidosis AL es el uso de quimioterapia para tener como blanco las células de la médula ósea que están alteradas, y de esta manera evitar la producción de cadenas ligeras libres de inmunoglobulina. Determinar así estas cadenas o suspender el avance de estas cadenas, y también las fibrilas de amiloide que estén ya depositadas en los órganos lentamente serán depuradas por los macrófagos, y de manera que no se tengan, o sea, no hay anticuerpos antifibrilas, aunque hay estudios en curso para ver si hay anticuerpos para esto que se puedan manejar además de la quimioterapia. En lo que respecta a la respuesta hematológica para tratar a los pacientes, la respuesta hematológica es muy importante en la amiloidosis AL. Como ya hice referencia antes, la respuesta parcial no basta, porque se debe de lograr por lo menos una respuesta parcial muy buena, o PGPR por sus siglas en inglés, para tratar de lograr una manifestación negativa con una disminución en el número de cadenas libres ligeras. Ahora, en lo que respecta a la respuesta hematológica profunda, el profundizar siempre es mejor. Estos son estudios que muestran que incluso en pacientes que logran una respuesta completa o respuesta muy buena, incluso en esos pacientes a menor la respuesta, o sea, el número de cadenas, mejor el resultado. Aquellos pacientes que tienen diferentes tipos de cadenas, estamos hablando de si las cadenas libres están involucradas o no, y estamos hablando aquí de 10 nanogramos por litro. Ahora, la depuración o la respuesta orgánica llevan tiempo. Como vemos, el tiempo desde el inicio del tratamiento a la respuesta es como de 9 meses, y la mejor respuesta cardíaca puede llevar hasta 2 años. Y ahora vamos a pasar a la terapia de plasma celular dirigido a las clonas. Voy a darles un breve repaso de la historia de la amiloidosis y luego me voy a concentrar en los estudios clínicos que guían nuestra práctica actual. Si regresamos a los 70 y a los 80, pocos estudios aleatorizados que cambiaron la práctica de amiloidosis AL. El primero fue melphalan y prednisona versus placebo, que mostraba mejor respuesta orgánica con melphalan
prednisona, pero hubo diferencia en la sobrevida global. Ahora, después hay un estudio aleatorizado de melphalan, prednisona y colchicina, agente que se utilizó en aquel entonces, y bueno, se utiliza incluso hoy para la amiloidosis AA versus colchicina sola. Y este estudio mostró una supervivencia global superior de melphalan, prednisona y colchicina, MPC. Después hubo un estudio de 3 brazos de melphalan, prednisona y colchicina versus melphalan y prednisona contra colchicina sola, y esto nos mostró que el uso de 3 fármacos versus 2 era parecida, pero ambos estudios de 3 y de 2 eran mejor que la colchicina sola. Entonces, MPC se volvió el estándar de atención por varias décadas, y después se añadió el estudio del Falan estándar versus no estándar. Vemos la dosis, en donde la dosis de melphalan elevada es todavía mejor en cuanto a la respuesta. Por desgracia, en ese estudio hubo una alta mortalidad por trasplantes. A pesar de las respuestas hematológicas, el brazo de trasplante fue el que peor supervivencia tuvo. Después hubo otro estudio de China sobre bortezomib dexametasona sin inducción con trasplante previo, y esto claramente mostró una supervivencia global con beneficio. Esto fue uno de los primeros estudios que mostró una supervivencia global con un beneficio de, pues bueno, que en aquel entonces era un agente novedoso, que era un inhibidor de proteína. Después, lo que ha conformado nuestra práctica actual es melphalan dexametasona versus melphalan con dexametasona y daratumumab, pero vemos que este estudio estableció que el estándar de atención era melphalan y dexametasona en Europa, y en Estados Unidos se podría combinar con CBOR-D o ciclofosfamida, y esto se volvió el estándar de atención con daratumumab. Y este estudio fue llevado a cabo justamente por el doctor Fonseca en la clínica. Después el estudio Andrómeda, que es el más reciente de los aleatorizados con control, y que compara daratumumab CBOR-D versus CBOR-D solo, y mostró una tasa de respuesta mejorada, con una mejor sobrevida, gracias a la adición de daratumumab. Vemos aquí que el número de muertes fue menor en el brazo triple. Así que aquí les muestro esta diapositiva, el estudio de bortezomib, melphalan dexametasona versus melphalan dexametasona. Este fue un estudio aleatorizado, y como pueden ver, en general, no solamente la tasa de respuesta global, sino que la respuesta profunda fue mejor con la adición de bortezomib. La respuesta orgánica también fue mejor, mucho mejor con la adición de bortezomib. Y por último, la sobrevida global. Aproximadamente 6 meses de sobrevida global, con la separación de las curvas muy clara, con una proporción de riesgo de 0.5. Este fue uno de los estudios observacionales prospectivos más grandes del Reino Unido, con CBOR y BCD, como de 900 pacientes para amiloidosis AL. Pueden observar que hay buenas tasas de respuestas parciales, más o menos de 45%, y respuesta completa como de 20%. Y por último tenemos el estudio Andrómeda, que comparó Dara subcutáneo con 5 ciclos de inducción, y después daratumumab continuaba a 18 ciclos de daratumumab para mantenimiento también. Y estos son los principales resultados que se publicaron en el 2021 en el New England Journal. Como pueden ver, hubo un incremento del triple en la tasa de respuesta o remisión completa hematológica con daratumumab, y también hubo una respuesta de sobrevida global superior. Esto llevó a la primera aprobación de daratumumab para amiloidosis en combinación. Ahora vemos en los pacientes etapa 3, que son los pacientes que tienen mayor morbimortalidad y que fueron excluidos del estudio Andrómeda, y observamos
que la experiencia de Dara-Cyborg-D en estos pacientes en etapa de 3B de amiloidosis, como pueden ver, la supervivencia global a un año fue de aproximadamente 65%. La supervivencia histórica en estos pacientes era como del 20%. Asimismo, podemos observar una baja importante en NT-proBNP en los pacientes cardíacos y aquellos pacientes que lograban respuesta cardíaca, de hecho, lograban una remisión hematológica completa. También esto nos habla de la importancia y que el uso de DARA se traduce en un resultado superior. Como ya les dije antes, por desgracia, el único estudio aleatorizado de trasplantes mostró una supervivencia peor por mayor mortalidad relacionada con el trasplante. Sin embargo, la mortalidad post-trasplante ahora va bajado como al 5%, de acuerdo a datos del CTNI. Necesitamos nuevos estudios con una gran exigencia para poder comprobar esto. Está un estudio en curso que se va a recibir DARA por 3 ciclos y posteriormente se hará aleatorización, ya sea consolidación con más DARA o consolidación con trasplante. Si lo unimos todo, el manejo de AL recién diagnosticado, ¿cómo queda? Bueno, en pacientes como los que hemos tratado en nuestro centro, tenemos Dara-Cyborg-D y aquellos pacientes que no pueden tolerar la dosis completa de Dara-Cyborg-D, empezamos primero con Cyborg y luego les añadimos el Dara y después se les da la inducción por 6 ciclos y luego repetimos la valoración de la médula ósea. Si son negativos a enfermedad mínima residual, consideramos un tratamiento de mantenimiento. Si son positivos, entonces continuamos con daratumumab por 18 ciclos. Y yo creo que es muy importante que cuando damos inducción por 6 ciclos, si los pacientes no cumplen ciertos hitos, por ejemplo, si los pacientes no logran por lo menos una relación parcial, bueno, para el ciclo 2 o una buena respuesta parcial para el ciclo 4 o una respuesta completa para el ciclo 6, hay que considerar otras terapias, porque el principio directriz es que haya una respuesta temprana profunda, más que una respuesta hematológica únicamente. Y es por eso que es importante considerar esta terapia, porque el tiempo es oro y no queremos tener esas cadenas ligeras circulantes que puedan depositarse en el corazón y que puedan provocar ineficiencia. Ahora, para amiloidosis con recaída o refractaria, el paisaje ha ido cambiando en los últimos años. Estas son las tasas de respuesta. Por respuesta me refiero a una muy buena respuesta parcial o mejor, y como ven aquí las tasas de respuesta rebotan entre el 30 y el 50%, con un atípico que es el venetoclax, que la tasa de respuesta es como del 73% en pacientes que tienen la translocación 1140, que es como 50 o 60 de los pacientes con amiloidosis AL. Solamente hay un estudio aleatorizado con control hasta la fecha con ixazomib, con amiloidosis AL, que por desgracia fue un estudio negativo y que no mostró mejoría en la supervivencia global, que fue una de las variables clínicas primarias. Y como pueden observar, la tasa de respuesta hematológica, pues no hubo mucha diferencia ni en la respuesta parcial ni en la completa con la quimioterapia elegida por el médico. Vemos aquí el venetoclax en pacientes con translocación del 11 y 14 con amiloidosis recurrente y refractaria, y vemos más o menos un 8%, como pueden ver en esta población, 78%, perdón. Y bueno, si los pacientes están en la columna del centro, la recaída es como del 30%. Aquí vemos un estudio aleatorizado con venetoclax en amiloidosis, con la fase 1-2. Vemos aquí en la parte 1 se hace la escalación y después se les hace la aleatorización con venetoclax. Y aquí cambiamos de tema y vamos a hablar de anticuerpos
biespecíficos, que es otro tema muy emocionante. Como ustedes, estos anticuerpos biespecíficos son acopladores de linfocitos T que llevan, estos linfocitos T trabajan en proximidad con las células plasmáticas y que llevan a la muerte celular. Vemos aquí los anticuerpos con el antígeno de maduración de células beta. Vemos aquí con los diferentes agentes que se utilizan, linvoseltamab, ABB383, elranatamab y teclistamab. Son los diferentes agentes que se utilizan. Ahora, para mieloma múltiple, quería yo mostrarles sencillamente las tasas de respuesta para que las puedan comparar contra la amiloidosis. En mieloma múltiple, un solo agente que da una muy buena respuesta parcial, más o menos 50 a 60%, pero la tasa de respuesta completa está entre 30 y 40%. Ahora, los anticuerpos biespecíficos son una terapia atractiva para la amiloidosis. Bueno, los pacientes que tienen una carga tumoral más baja, que se asocia con una respuesta durable y más profunda, pero debido a la carga de tumoral baja, el riesgo es menor en amiloidosis AL. Ahora, debido a una más baja carga tumoral, es menos frecuente y más corta la duración del tratamiento y es probable que sea suficiente. Pero por último, el inicio rápido de la respuesta hematológica profunda es crítica en amiloidosis AL, porque ustedes saben que el tiempo es oro, porque es mayor ganancia de corazón. Y aquí vemos a teclistamab en un estudio del mundo real que se hizo en Colombia. El otro fue el estudio el europeo, y ven a un número pequeño de pacientes, pero como pueden observar, estamos más o menos dentro de un rango de 90 al 100%, y comparen esto contra el 60% de los pacientes con mieloma múltiple. Y también el tiempo a muy buena respuesta parcial se cuenta en días, aproximadamente de 18 a 20 días. Un riesgo de toxicidad bastante bajo en general, en donde los síndromes tampoco son importantes, o sea, son bajos. Vemos aquí el estudio prospectivo que se realizó para amiloidosis, fue el primero. Vemos aquí la respuesta. Otra vez, la mayoría de los pacientes están en una tasa de remisión hematológica. Así que poniéndolo todo junto, el manejo de la amiloidosis refractaria y recurrente. Me falta una diapositiva, perdónenme. Les voy a mandar la diapositiva, pero se las voy a contar. Para la amiloidosis, tenemos que pasar o a venetoclax o a un estudio de anticuerpos específicos. Si son T10-14 negativos, entonces se tiene una historia preferente dentro de un estudio clínico de anticuerpos BCN específicos. Algo que es importante tener en mente es que el uso de melphalan en pacientes trasplantados también es un paciente muy eficaz. Si el paciente es candidato a trasplante, independientemente de su estatus de T14, hay que darle consideración a la posibilidad de que presente refractariedad. Ahora, hay otros fármacos moduladores como la talidomida, que son agentes que son conjugados de anticuerpos y que se manejan en una dosis de frecuencia en amiloidosis, de frecuencia baja. El tratamiento de apoyo, bueno, sobre todo es cuidar la sobrecarga de líquidos, la falta de aliento, que se puede manejar con diuresis. Y por falta de tiempo, no voy a dedicar mucho tiempo a hablarles de la terapia dirigida a febrilas. Es uno de los estudios clínicos Y ahora aquí vemos que la meta es la célula plasmática, la clona, en donde se depositan células amiloides con el endocito KL101. Esta es la fase 1 de KL101 en pacientes tratados previamente por amiloidosis, y vemos que casi todos estos pacientes ya observan cierta
respuesta hematológica y vemos una baja importante del lado izquierdo de la progresión y del lado derecho vemos el resultado del ecocardiograma, los estudios aleatorizados actuales y también el estudio NEOD 001 de AFIRM-AL, que nos habla de los criterios de elegibilidad principales. Y bueno, con esto me gustaría hacer un reconocimiento a nuestro equipo de Columbia, de nuestro programa multidisciplinario para amiloidosis. Trabajamos también con el grupo de falla cardíaca y con el grupo renal, y con esto me gustaría. Gracias. Gracias otra vez a todos, doctor Zárate, doctora de Los Ángeles y el doctor también Gómez por la invitación para esta sesión. Me estaba dando cuenta cuando estaba hablando del doctor Chakraborty que yo voy a hablar de espectrometría de masa, pero yo voy a hablar más de las proteínas, no tanto de la amiloidosis, pero lo tocamos un poquito durante mi presentación. Así es que vamos a platicar de esto, ¿no? Primero, mis relaciones con la industria que están aquí. Y bueno, empecemos antes que nada para recordarnos que en los procesos hematológicos, sobre todo en aquellos que se relacionan a las cadenas livianas, el llegar a una negativización de la enfermedad se vuelve fundamental, ¿no? Y seguramente algunos de ustedes ya han visto esta gráfica que habla un poquito de la evolución, de cómo hemos hablado de las respuestas. Y si bien el día de hoy todavía hay más información que se necesita en la amiloidosis, llegar a la mejor respuesta es importantísimo, ¿no? Sin embargo, mucho de lo que les voy a hablar el día de hoy se aplica tanto a la amiloidosis como al mieloma múltiple y acaba siendo lo mismo. Llegar a una respuesta profunda, idealmente que se negativice, es una situación idónea, ¿no? Entonces yo digo, siempre era yo el monito hasta la izquierda tratando la amiloidosis ahí, por ejemplo, con melfalán y prednisona, melfalán dexametasona, luego nos pusimos en medio con el trasplante y ya al día de hoy, incluso con esquemas como por ejemplo de la Andrómeda, podemos llegar a negativizar a un grupo de pacientes, que se vuelve obviamente importantísimo, ¿no? Ahora, para recordarnos un poquito del el proceso de los tumores de células plasmáticas, pongo esta laminilla que nos recuerda que el mieloma y las enfermedades asociadas como la amiloidosis son, y por mucho, las enfermedades que tienen mejores biomarcadores, ¿no? En el lado derecho es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a desglosar un poquito más sobre las proteínas en circulación. Si nos quisiéramos poner ahí muy elegantes, diríamos que hemos hecho proteómica por 50 años con integración en las decisiones clínicas, como puede ser la electroforesis o la inmunofijación. En los últimos 20 años, y voy a hablar más de esto, hemos visto el añadir a las cadenas livianas libres y la medición de las cadenas livianas libres se propone ya como un elemento esencial para la evaluación de los pacientes con amiloidosis. Yo diría que no hay manejo correcto de la amiloidosis a menos de que estemos midiendo las cadenas livianas libres. De hecho, la electroforesis y la inmunofijación no nos pueden resolver esto. Y por último, que voy a pasar la mayor parte del tiempo del día de hoy platicando de esto, es obviamente las tecnologías nuevas, sobre todo la espectrometría de masa, que se usan en el tejido periférico, en la sangre periférica para hacer el seguimiento de los picos monoclonales. Y también se puede usar, como ya lo decía el doctor Chakraborty, se puede usar también para hacer básicamente la tipificación al 100% exacto de los depósitos amiloides. Vale la pena recordar que hay varias publicaciones de pacientes que han recibido un trasplante autólogo de médula ósea con dosis altas de melfalán, que en retrospectiva sabíamos que no tenían amiloidosis de cadenas livianas, tenían amiloidosis de la tipo de la TTR. Y esos pacientes obviamente el tratamiento no les servía, ¿no? Pero hoy en día ya debemos de tener la precisión. Se puede resolver con técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, pero idealmente es con la espectrometría de masa. Por otro lado, en el lado izquierdo muestro lo que es el análisis patológico de la médula ósea, en el que vemos obviamente pues, las técnicas clásicas, por llamarlas de alguna forma, de tinciones, la citometría de flujo y por último también la secuenciación de nueva generación, que nos ayuda, por un lado, obviamente, a entender los cambios de mutaciones que puedan estar asociados a estas enfermedades, pero también lo usamos cada vez más para seguir la enfermedad mínima residual, que incluso, como digo, va a ser muy, muy importante en los pacientes con amiloidosis de cadenas livianas. Por aquí quiero usar este punto para hacer una diferenciación entre el mieloma y la amiloidosis, que es muy importante recordarse en la clínica, ¿no?
Yo le digo a los pacientes, el paciente de mieloma tiene células plasmáticas que tienen comportamiento canceroso, es decir, se están dividiendo, se están replicando, hacen destrucción ósea, causan anemia. Eso es distinto en la amiloidosis de cadenas livianas, porque en la amiloidosis lo que vemos es que las proteínas causan el fenotipo clínico por la consecuencia de las proteínas, como ya nos enseñó el doctor Chakraborty. Entonces, por un lado hay un balance entre llegar a una respuesta bien profunda en la amiloidosis, de tal forma que como que cerremos la producción de estas cadenas livianas libres, pero por otro lado puede haber cierta tolerancia a un nivel muy bajo residual de las células, quizás un poquito más alta la tolerancia de lo que vemos, por ejemplo, en el mieloma múltiple, ¿no? Ahora, el día de hoy quiero hablarles sobre todo de la espectrometría de masa para detectar picos monoclonales. Esta audiencia no necesita recordatorio, es una electroforesis de proteína. Aquí la pueden ver muy claramente cómo se hace tanto el análisis en la parte superior en el gel, con las tinciones que se aplican a las distintas proteínas, como el análisis de densitometría en la parte baja, en el que medimos básicamente por quizás el único proceso de cálculo integral que me ha servido en la carrera de medicina, el área bajo la curva con la cual podemos medir los picos monoclonales, ¿no? En este caso, esta electroforesis es perfectamente normal y soy muy afortunado de esto porque esta es la electroforesis de mi padre. Ahora, esto lo hemos mejorado obviamente con el añadirle tinciones más específicas. Y aquí lo que les muestro es obviamente la inmunofijación. No voy a bajar a todos los detalles, ustedes los conocen, pero pueden ver claramente la diferencia entre el trazo del pico gamma en el lado izquierdo, que es un suero normal, y en el lado derecho, que hay un pico monoclonal. Sin embargo, lo uso para recordarnos que estos picos no son a veces tan obvios como se muestran en esta laminilla. Los picos pueden ser mucho más chiquitos y vamos a bajar a este detalle, ¿no? Entonces, esto es, digo, el mundo ideal en el que un paciente tiene el caso típico de la electroforesis que corresponde a un mieloma, ¿no? Ahora, punto número 1, y esto es bien importante. La medición de las cadenas livianas libres es fundamental para el manejo moderno, tanto del mieloma múltiple como de las amiloidosis de cadenas livianas, ¿no? ¿Por qué les pongo un pan de hot dog ahí? Bueno, es como yo se los explico a los residentes, ¿no? Alguien con mucha inteligencia e innovación se le ocurrió pensar que hay una superficie de las cadenas livianas que están en yuxtaposición a las cadenas pesadas y que es una zona recurrente. Entonces, si pudiéramos hacer un anticuerpo que solo detectara esa superficie, solo mediríamos las cadenas livianas que están libres. Por eso es que el término es cadenas livianas libres. Es fundamental esto. Porque si uno toma un anticuerpo que nada más mide cadenas livianas, por ejemplo, kappa o lambda, va a medir tanto las libres como las que se encuentran en parte de este complejo de los anticuerpos, ¿no? Entonces los valores son más elevados. Y hay una diferencia fundamental. Por ejemplo, en el mieloma múltiple, tener cadenas livianas libres elevadas se asocia con un riesgo mucho más elevado de disfunción renal, particularmente cuando pasa los 100 miligramos por decilitro. Pero en la amiloidosis también es importantísimo porque las cadenas livianas libres deben ser el marcador principal del éxito del tratamiento. Yo me atrevería a decir que si bien hay, digo, pautas terapéuticas y evolucionan las recomendaciones, nos gustaría siempre poder normalizar las cadenas livianas libres, eh, por lo menos un rango normal y quizás un futuro, incluso saber que no hay nada que sea patogénico ahí en el fondo, ¿no? Ahora vamos a hablar de la espectrometría de masa. Me voy a anticipar y les voy a decir que estoy súper sesgado para esto. Para mí esto es un tema fascinante porque ya lo estamos usando de rutina en la clínica. En la parte superior vemos las técnicas clásicas de la electroforesis y la inmunofijación con los resultados que ya les mostraba previamente. Y ahora lo que les quiero mostrar es lo que estamos haciendo con la espectrometría de masa. Pueden ver, hay un término que dice el mass fix. El mass fix es un término que básicamente es arbitrario, se inventó en la clínica Mayo por el doctor Murray. Y lo que el doctor Murray refleja, y es que están haciendo con espectrometría de masa el equivalente a una inmunofijación. Esta es una técnica que se puede hacer con facilidad, ya que se sabe hacer y se implementan los procesos, y es mejor por las tres siguientes causas. Es más precisa, es una técnica que nos puede precisar muchísimo más la concentración de las proteínas anormales, es más rápida, los resultados salen más rápido. Y por último, lo cual es una sorpresa, es más barata. De hecho, el doctor Murray me estaba platicando que están trabajando con una sola zona rural de India, donde están estableciendo unos hospitales, donde quieren poner laboratorios de hematología, y de hecho van a establecer esto
en vez de empezar con la electroforesis, ¿no? Además, hay que recalcar que esta es una técnica que se puede hacer fácilmente a la distancia. Uno puede mandar sus muestras a laboratorios centrales donde se hacen estas pruebas, ¿no? Ahora, lo que se hace es que básicamente se separan las distintas proteínas. Ahorita les muestro cómo lo hacemos en un segundo, de tal forma que lo que vamos a hacer es cargar fluidos que tienen específicamente los contenidos de cada uno de los tipos de estas proteínas monoclonales, ¿no? Y así es como funciona. Esta es la gráfica que a mí más me gusta, ¿no? Tomamos la muestra del paciente que la ven ahí en el lado izquierdo y se saca el suero que lo ven en los tubitos ahí de color gris. El suero se incuba con anticuerpos anti-IgG, anti-IgA y anti-IgM. Y hay un suero remanente aquí que va a ser para medir kappa y un suero remanente que va a ser para medir lambda. Y lo que hacen es que después de incubarlo y precipitarlo, se hace la elución de esto. Y entonces el laboratorio en el líquido lo que le queda son básicamente nada más las cadenas que quedan añadidas a la proteína original, ¿no? Por ejemplo, en la primera línea vemos lo que es kappa y lambda que estaba pegado a la IgG. Estamos viendo la sombra. Es un poquito como ver al hombre invisible, ¿no? Que lo descubren por lo que los objetos alrededor del hombre invisible. Aquí lo que estamos midiendo exclusivamente son las cadenas livianas. En este caso vemos obviamente en kappa, que es el pico más alto, es más común las proteínas kappa, y aquí está el trazado de lambda, ¿no? En el segundo caso vemos lo mismo, kappa y lambda, pero ahora las que estaban añadidas a la IgA. En el tercer caso vemos exclusivamente lo que era kappa, y luego en las últimas dos líneas vemos que se separan nada más lo que son kappa y los que son lambda, ¿no? Lo que ven aquí, obviamente, en esta curva es una distribución, voy a llamarla normal, no es normal, pero es una distribución normal de tipo gaussiana, en los que influyen la masa de las proteínas, de las cadenas livianas, la carga de las cadenas livianas y también la cantidad de cadenas livianas. Es decir, si tenemos el exceso de una, pues nos va a salir un piquito para arriba, ¿no? Y ahorita les muestro cómo se ve esto. Aquí está básicamente en una forma gráfica lo que se hace en el laboratorio. En la parte superior lo que hacen es obviamente nada más te muestra ahí que saca una proteína clonal, se sacan los péptidos, estos péptidos se sacan de la sangre obviamente, hacen la separación, como pueden ver aquí, de las cadenas livianas y las ligeras, y nada más se mide las ligeras y como es monoclonal, pues hay un pico muy, muy claro aquí subidito, ¿no? Ahora, si esta mezcla la añadimos células plasmáticas policlonales, ahora vemos aquí en los distintos colores, no en el color negro, las distintas cadenas livianas. Y obviamente como son policlonales están más distribuidas, pero como teníamos este pico monoclonal arriba, pues lo vemos que está ahí presente, ¿no? Entonces podemos ver picos monoclonales relacionados a las cadenas livianas. Y vale la pena recordarse que estas cadenas livianas también tienen rearreglos, como son las cadenas pesadas. Por eso es que las proteínas son únicas, ¿no? Es parte del proceso inmunológico que vemos. Y aquí hay unos ejemplos, ¿no? Ya en el lado izquierdo es la misma gráfica que les mostraba yo previamente, que es básicamente negativa. Acuérdese usted que la espectrometría de masa, estos circulitos que vemos, estas colinas que vemos ahí en el dibujo, se pueden expandir lateralmente en forma infinita, ¿no? Podemos diferenciar muy bien las proteínas. Y aquí en el lado derecho vemos lo que pasa cuando hacemos eso. Este es un paciente que tenía cadenas ligeras asociadas con la IgA, que lo ve aquí, y también el lambda. Entonces este paciente tiene una proteína monoclonal IgA lambda. Y ahorita les digo por qué va a ser más importante esto, ¿no? Punto número 2, muy interesante, es que las cadenas livianas en una forma post-translacional también pueden ser glicosiladas. Se les añaden grupos de carbohidratos y entonces a veces en vez de ver un pico así muy claro, vemos un pico medio como que distribuido, ¿no? Con distintos niveles de glicosilación que no están distintas masas. El número que ven aquí abajo son las masas de las cadenas livianas y cómo esto va a estar alterado, ¿no? Por eso es una observación que básicamente, pues antes se consideraba una curiosidad, no se sabía mucho. Pero el grupo de nuestros colegas en Rochester descubrió que aquellos pacientes que se encuentran con aumento de carbohidratos en las cadenas livianas tienen un ligero aumento del riesgo de desarrollar complicaciones, tal como puede ser, por ejemplo, la amiloidosis de cadena liviana. Ahora hay que ser cuidadosos. Aquí en la gráfica muestro que la mayoría de los pacientes no desarrollan esta amiloidosis. Sin embargo, también es claro que la glicosilación se asocia
con desarrollo más común de la amiloidosis, ¿no? Aquí hay un paciente, por ejemplo, ven en la tercera línea está la proteína IgM monoclonal, pero no se ve como un piquito claro porque está básicamente con distintas fases y niveles de glicosilación. Y vemos que en la línea kappa también ven que hay un trazado normal, ¿no? Ahora, esto también se ha asociado con otros padecimientos. Por ejemplo, el 68% de los pacientes con aglutininas frías se ha demostrado que tienen una IgM kappa que está glicosilada, tal como lo pueden ver ahí en el frotis, en el lado derecho, ¿no? Entonces, se nos abren una cantidad de puertas impresionantes para la clínica. Es una técnica tan precisa que también puede demostrar en forma muy, muy clara la presencia de picos monoclonales, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un paciente que tenía una IgG kappa y una IgG lambda. Aquí ven que tiene las dos IgG y que aquí está el kappa y que aquí está el lambda, ¿no? Incluso en concentraciones mucho más bajas. El día de hoy no se usa para esto, pero aquí ven también que puede detectar las cadenas livianas libres anormales. Entonces, yo me anticipo a decir que va a haber un futuro que esta va a ser la prueba más importante para medir la erradicación total de las cadenas livianas que sean patogénicas, ¿no? Ahora, una cosa también súper interesante es que puede detectar anticuerpos monoclonales terapéuticos. El más común, obviamente, es el daratumumab, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este paciente podemos ver que era un paciente que tenía un pico monoclonal aquí en el lado izquierdo, era un IgG kappa. Sabemos que el daratumumab es IgG kappa y el paciente después de tratamiento le baja este pico, todavía está presente, pero le baja, pero vemos que hay otro pico monoclonal aquí que corresponde al daratumumab. Y como pueden ver, la masa de la proteína original, que es 11.743, es básicamente la misma, 11.741, ¿no? Pero vemos el piquito monoclonal. Esta prueba puede detectar, ya está diseñada para detectar 16 anticuerpos distintos. Incluso me imagino que algunos de ustedes, cuando estábamos durante el pico del COVID, con el uso de los anticuerpos, veíamos anticuerpos monoclonales terapéuticos en la inmunofijación y lo podemos resolver mucho mejor con esto, ¿no? Ahora, aquí es donde viene el poder. Puede detectar mucho más bajas concentraciones de estas proteínas, ¿no? Un paciente con una proteína IgA lambda, como pueden ver ahí en el lado izquierdo, después del tratamiento se ve mucho mejor, pero vemos que existe el piquito aquí que persiste. Pero lo que les llamo es la atención a ver la concentración. La concentración es de 0.008 gramos por decilitro, es decir, pudiese ser hasta 100 veces más poderoso que la inmunofijación. Entonces, más rápido, más preciso, más barato y ciertamente más poderoso a niveles más bajos, ¿no? Y vemos, bueno, voy a pasar esto un poquito por cuestiones de tiempo, nada más la dejo ahí, ¿no? Hemos visto que la espectrometría de masa es particularmente eficaz para aquellos pacientes que tienen un pico monoclonal de menos de 0.5 a 1 gramo por decilitro. Y lo que voy a decir va a ser un poquito herético, pero cualquier paciente que tenga un pico monoclonal de menos de 0.5 gramos por decilitro, me es imposible ya confiar en los valores de la electroforesis. Cuando los valores son entre 1 y 4, son muy parecidos las mediciones entre la espectrometría y la electroforesis. Más allá de 4 hay diferencias, no importa tanto, son pacientes que obviamente de cualquier forma requieren tratamiento. Ahora, ¿por qué es la diferencia entre la electroforesis y la espectrometría de masa? Y la verdad es que rara vez vemos piquitos como estoy mostrando aquí en el lado derecho, ¿no? A veces se ve como una pequeña jorobita que le ven. Y por ejemplo, un patólogo, y que no es culpa de los patólogos, es simplemente una restricción de la tecnología. Un patólogo que sabe que un paciente tiene, por ejemplo, una IgA lambda y que se le manda otra electroforesis o se le manda otra inmunofijación, pues va a estar ahí tratando de duro para ver si hay una IgA lambda, ¿no? El día de hoy yo hablé con un paciente mío que en un laboratorio externo le habían dicho que tenía una proteína IgG lambda a nivel muy, muy bajo, no cuantificable. Me fui a ver su expediente y vi que este patólogo era nuevo, que no había leído nada de lo anterior. Y puede ser el mejor patólogo del mundo, pero le dije, vamos a hacer una espectrometría de masa. Y esta prueba nos diferenció y vimos que el paciente no tenía pico monoclonal. Entonces, la calma que le da a una persona es así, ¿no? El doctor Mary, que ha sido el pionero en nuestro campo a hacer esto, ha hecho varios experimentos en los que diluye en forma deliberada y sabiendo exactamente lo que debe ser la concentración, proteínas monoclonales, y aquí muestra que hay una correlación pues casi perfecta, ¿no?
el valor R al cuadrado es 0.98, es decir, lo que se predice es lo que se detecta. Y por último, se ha estimado que el límite de cuantificación de estas proteínas está aproximadamente al 0.01. Bajar del 0.01 que yo les mostraba previamente que se puede hacer, teníamos un paciente de 0.008. Se convierte un poquito en la cajita de Pandora, ¿no? Hay investigadores que están viendo que con estas tecnologías hay un porcentaje elevado de pacientes en la comunidad que van a tener alguna normalidad detectada. Y de hecho, saber qué hacer con esto es un reto moderno, ¿no? Y entonces, como que los clínicos han estado diciendo, vamos a dejarlo en 0.01 por el momento y veamos cómo nos funciona esto, ¿no? Les voy a mostrar varios casos clínicos. Este es uno en particular que me prestó el doctor Murray. Pueden ver ahí, por ejemplo, en la curva hasta arriba, ven lo que es la IgG total, ¿no? Que se mide en un paciente en tratamiento. En la curva de hasta abajo, la que está aquí en color morado hasta abajo, vemos lo que era la electroforesis de proteína. La electroforesis de proteína nos sale como si fuera completamente negativo. Y en la curva de color aquí en azul en medio vemos que el paciente tiene persistencia de una proteína IgG lambda. Ahora, hay otro factor aquí bien importante. Estas mediciones, como les mostraba en la laminilla previa, son con precisión de cuantificación de la concentración. Es decir, si vemos, por ejemplo, en este paciente, que la curva sigue subiendo, a pesar de que el pico monoclonal no existe en electroforesis, pues este paciente eventualmente va a mostrar una recaída, ¿no? Así es como lo vemos en la clínica. Les voy a mostrar, como les digo, un par de casos. Este es por una foto nada más muy rápida de nuestro expediente clínico. Antiguamente nada más nos lo reportaban como cualitativo, pero el día de hoy ya nos dan una medición. En este caso es un paciente que tiene un pico monoclonal IgG lambda que se mide a 0.06 gramos por decilitro, ¿no? Entonces se puede expandir y te da todos los detalles. Aquí incluso te dice, por ejemplo, si la proteína tiene glicosilación y que antiguamente, pues obviamente es lo que veíamos con estas pruebas de inmunofijación, ¿no? Ahora, en nuestro caso en particular, voy a pasar más a la que sigue. Este es un caso que es muy interesante. Es un paciente mío que tenía un mieloma bien terco. El paciente tiene la 11-14, lo empezamos a tratar, no responde muy bien, recae. Le descubrimos que tiene la 11-14, descubrimos que tiene una amiloidosis. Resumidas cuentas, le doy, acabo dando una inducción en tercera línea con daratumumab, venetoclax y dexametasona, como ya oyeron del doctor Chakraborty, ¿no? Es un paciente con amiloidosis con 11-14. El paciente una neuropatía severa. Digo, vamos a llevarlo al trasplante. Esto está muy preocupante, ¿no? Antes del trasplante tenía un pico monoclonal persistente ahí. Después del trasplante, el paciente sale y estos son sus resultados, los que vemos aquí. Primero, su PET estaba negativo. Sus cadenas livianas se habían normalizado. Sin embargo, el pico monoclonal, los patólogos me decían que está aquí 0.5, ¿no? Entonces, como que a mí me daba mucha preocupación. Dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es que un paciente que le está yendo también sigue con un pico monoclonal de 0.5? Y afortunadamente esto fue justo cuando hicimos la transición a la medición con la espectrometría de masa y pudimos medir aquí que el paciente tiene una IgG lambda. Ahora, aquí otro punto importantísimo, y quería buscar una imagen ahí de un edificio en un incendio y fuego, ¿no? Y la razón por la que digo de fuego es que las proteínas monoclonales se pueden medir con la espectrometría de masa mucho tiempo después de que ya nos están produciendo. Y la explicación más clara de esto es, por ejemplo, en pacientes que reciben el daratumumab, ¿no? Hay una publicación que ha visto que si yo le doy a un paciente un daratumumab, por ejemplo, el día de hoy, y lo paro, este daratumumab a veces puede ser detectado en la sangre hasta 6 a 2 meses después. Y esto tiene que ver que cuando las proteínas de tipo inmunoglobulinas tienen una concentración muy baja, tienen cierta recirculación por los receptores que existen para este tipo de proteínas. Entonces, hasta un año después el paciente puede tener esta proteína. Y entonces a los pacientes se lo explico, es como que usted ya apagó el fuego, ya tiene el edificio, ya apagó el fuego, pero se nos queda un poquito de humo, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con este paciente con el tiempo. Aquí hay otro paciente, es otra situación distinta. Es un paciente que tenía una enfermedad de Waldenstrom y no estaba muy contento porque pues estaba empezando con tratamiento, pero se veía todo un pico monoclonal de 0.3, ¿no? Y estaba recibiendo un inhibidor de la quinasa de Bruton. Le hicimos al paciente la espectrometría y ven aquí la diferencia, ¿no? 0.018 y 0.3 es lo que se medía con la electroforesis. O sea, son diferencias
clínicamente importantes. Desafortunadamente me he encontrado ya con varias situaciones en las que el análisis normal de patología nos dice que hay un pico monoclonal, por ejemplo, de 0.3, y la espectrometría reporta que no existe tal pico monoclonal, ¿no? Entonces, no es para asustar a la audiencia, pero lo que he aprendido es que sin la espectrometría de masa, mi nivel de confianza en los resultados de la electroforesis en pacientes de menos de 0.5 se encuentra muy disminuida, ¿no? Aquí hay otro paciente mío que lo acabo de ver el día de ayer y les voy a mostrar un caso ahora discordante en el sentido inverso, ¿no? Es un paciente muy, muy joven. Es un señor que tiene aproximadamente 42 años con mieloma y lo trasplantamos. Y entonces el paciente se trasplantó y este es después de su trasplante, ¿no? La enfermedad mínima residual a un umbral de 10 a la menos 6 había bajado a 0. Y bueno, pues todos felices de la vida. Siendo que el paciente era joven y el paciente tenía factores de alto riesgo, específicamente la 414, le dije, vamos a darle daratumumab y lena como mantenimiento, ¿no? Y se lo estuvimos dando. Y pueden ver aquí desde el fin del año 2021 hasta el 2024, sus médulas se han mantenido en 0, no ha tenido nada de progresión. Entonces, yo tuve una conversación con este paciente aproximadamente aquí, creo que fue en febrero, y le dije, mire, sus resultados son excelentes. La información de los ensayos clínicos nos dice que usted tiene muy, muy poca posibilidad de tener una recaída. Y desafortunadamente empezamos a ver esto en la espectrometría de masa en abril. Este paciente empezó a mostrar otra vez un piquito aquí. En este caso, como lo ven, es otra vez glicosilado, no se ve el pico más amplio. Hijo, entonces yo estaba bien preocupado, le hablé al patólogo y le dije, oiga, ¿hay alguna posibilidad que el daratumumab sea el que se está glicosilando? Y me dijo, no, es imposible por algo de la secuencia de la proteína que le entiende mejor que yo, ¿no? Y dije, ay, caray, bueno, vamos a esperarnos a la siguiente medición. Y efectivamente, conforme ha pasado el tiempo, aquí no tengo la más reciente, ha subido la concentración de esta proteína. Ahora, afortunadamente teníamos muestras de sangre que habíamos recolectado por fines de investigación, y esto es de noviembre del año 2020 y regresamos. En aquel entonces no teníamos estos resultados. Hicimos la espectrometría de masa y pueden ver ahí que el paciente, esa era su proteína normal, pueden ver que rápido baja y desafortunadamente empieza a subir otra vez, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos permiten este tipo de tecnologías es tener un entendimiento mucho, mucho mayor de cómo vamos a manejar estas enfermedades, tal como lo veíamos con la secuenciación y la enfermedad mínima residual negativa, como les muestro aquí, ¿no? El día de hoy yo pienso, y lo he pensado, esta analogía en muchas otras circunstancias, pero por ejemplo, el que tengamos un patólogo que sea experto en leer la electroforesis de proteína. Es más, voy a abusar del derecho de decir, incluso alguna persona con una experiencia increíble, como puede ser el doctor Kyle, no puede llegar a ver lo que vemos con este tipo de nuevas tecnologías como es la espectrometría de masa, ¿no? Y esto nos va a cambiar, obviamente, todo lo que entendemos de estas enfermedades, ¿no? Era muy claro que con la electroforesis, pues podemos clasificar más fácil las enfermedades. Ahora habrá que ver, por ejemplo, en la crioglobulinemia, como les digo, la glicosilación. Pero lo más interesante es todo lo que está en el lado derecho, ¿no? Todo lo que va a pasar con procesos autoinmunes, enfermedades renales, la gamopatía de significado renal, etcétera, ¿no? Y esto me recuerda mucho el estudio que publicó el grupo de la doctora Gobrail de la Universidad de Harvard. El primer autor es el doctor El Khoury, hace un par de años en el que empiezan a ver la presencia de picos monoclonales usando la espectrometría de masa en pacientes de edad avanzada. Y como pueden ver en el lado derecho, en pacientes que tienen 80 años o mayores, más de la mitad de ellos tienen un pico monoclonal. ¿Qué vamos a hacer con esto? No, todavía tenemos mucho que aprender. Cuando se publicó por primera vez ese estudio era un poco controversial, de hecho había hasta peleas de la gente que no le gustaba esto, ¿no? Y el doctor Sigurdsson del grupo de Islandia, que están haciendo los análisis en toda la población del país de Islandia, me comentó que sus resultados son consistentes con lo que vemos aquí, ¿no? Así es que espero que esto les haya dado una pintadita de donde estamos con las tecnologías de detección de estas proteínas. Y termino nada más con esta fotografía de un paciente mío que se subió a las montañas aquí del Valle de Arizona, ¿no? Nosotros en el verano somos como Sonora. Estamos a 47 grados centígrados, pero en el invierno puede hacer frío. Y bueno, uno no ve con frecuencia cactus con nieve arriba, ¿no? Así es que bueno, doctores, les agradezco su invitación y ha sido un placer estar con ustedes y bueno, tomamos preguntas también. Muchas gracias.
Muchas gracias a ambos ponentes, excelentes sus presentaciones. Y bueno, esto ha motivado una gran cantidad de preguntas, entre ellas también dos o tres felicitaciones muy efusivas para ambos por las presentaciones que nos han hecho. Eh, Tengo aquí la primera pregunta, invito a que sigan haciéndolas por a través del chat. Y la primera pregunta, pues, es para ambos. El doctor Luis Villela nos dice, uno de los aspectos más complicados es definir respuesta en los órganos afectados por la amiloidosis. Un ejemplo es en pacientes donde la respuesta hematológica se obtuvo mucho antes que la respuesta renal y cardíaca. ¿Cómo podríamos ponernos de acuerdo en este tema? ¿Cuánto esperar para que la proteinuria en rangos nefróticos considerarla una respuesta parcial o completa? Raj, do you want to take Eh, that first question? I think is for your part. I think you heard it from the translator, right? En lo que respecta a la respuesta orgánica, vamos a hablar primero de la cardíaca. La respuesta cardíaca siempre viene después de la hematológica y el tiempo a aparición de la primera respuesta orgánica, siempre que es una reducción en el NT-proBNP, se lleva como 9 meses, pero esto fue antes de la era de las nuevas tecnologías. Con esto ahora ha mejorado, pero sigue siendo más larga, porque podía llegar a ser hasta de 3 meses. Para la respuesta renal, la proteinuria, el tiempo a la primera respuesta de proteinuria es como de 6 a 8 meses y la mejor respuesta es como de 2 años. Así que la pregunta de qué tanto esperar, pues es difícil de responder. Yo diría que una vez que el paciente logre respuesta hematológica, después de esos 6 a 9 meses, si todavía no hay respuesta cardíaca, eso ya me preocuparía. Quizá el paciente no va a responder, pero es difícil de responder. Sin embargo, medimos la mediana de tiempo a la primera respuesta cardíaca, que es de 9 meses. Es más o menos cuando empezamos a ver una respuesta. No, por lo general no vemos una respuesta cardíaca muy precoz. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Chakraborty. Bueno, la siguiente pregunta, y antes manifiesto un gran gusto de nuestra agrupación porque hemos llegado casi a los 400 personas conectadas de 16 diferentes países de América Latina principalmente. Y esta pregunta dice así, ¿qué tan frecuente se realiza el estudio del gen TTR en estos pacientes? Bueno, los de amiloidosis TTR, obviamente. Si bien no todos los portadores de una variante patogénica desarrollarán la amiloidosis o la transitretina. O sea, la pregunta es, ¿qué tan frecuentemente hacemos la prueba para PTR en Sí. ¿Qué amiloidosis? tan frecuente se realiza el estudio Yes. de las mutaciones del gen? Déjenme decirles que como hematólogo, yo no hago ese estudio, lo haría un cardiólogo, entonces no creo poder responder. Típicamente, si hay una sospecha de TTR en amiloidosis, mandamos a esas personas al cardiólogo. Lo lamento, pero no puedo responder esa pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta para el doctor Chakraborty también. En el estudio donde se comparó el autotrasplante contra quimioterapia y donde existió mayor muerte en el autotrasplante, esto fue por la alta lesión cardíaca en esta rama. ¿Cuál sería su opinión? ¿Definitivamente estaría fuera de uso el autotrasplante? ¿O en pacientes sin lesión cardíaca o mínima lesión cardíaca podría realizarse?
Todo esto lo comenta el doctor Villela porque en algunos países de Latinoamérica no se les puede dar a todos los pacientes el tratamiento como el esquema de Andrómeda. En sí, su opinión del autotrasplante. Absolutamente. El estudio aleatorizado que se hizo de Francia, que fue un estudio negativo, en ese estudio muchos pacientes se incluyeron con afectación cardíaca avanzada. Por desgracia, en la publicación, los valores NT-proBNP hablaban del involucro cardíaco, pero esos no estuvieron disponibles porque en aquel momento no se hacía NT-proBNP en todos los pacientes con amiloidosis, pero hoy todos los pacientes con altos niveles de troponina, bueno, tienen un riesgo importante de trasplante. Y es por eso que aquí la clave es conocer al paciente. La segunda respuesta es que el autotrasplante definitivamente tiene un papel importante en la amiloidosis, sobre todo si no hay acceso al daratumumab. Sin embargo, la selección de los pacientes es la clave y típicamente, bueno, Rafael en la Clínica Mayo ha estandarizado las guías para seleccionar apropiadamente a los pacientes, incluyendo, por ejemplo, NT-proBNP de menos de 5,000 o alta sensibilidad de troponina, que creo que es de menos de 50. O sea, los pacientes tienen que tener ya sea afectación cardíaca o no, eh, pero la mayoría de los pacientes con afectación cardíaca no serán candidatos a trasplante. Pero definitivamente sí hay un rol, sobre todo cuando no se tiene daratumumab. Bueno, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Thank you very La much, doctor. doctora Another question Aline Ramírez by le Dr. pregunta Aline al doctor Rafael Ramirez, Fonseca. who ¿El asks teclistamab Dr. Rafael, también interfiere con la teclistamab also electroforesis? interferes with En electrophoresis? caso afirmativo, el If seguimiento so, óptimo sería the entonces optimal con follow-up espectrometría would be de with masas. mass Saludos. spectrometry. Sí, gracias, doctora Aline. Es cierto, el daratumumab se puede detectar claramente con la espectrometría y se puede ver como una banda monoclonal en pacientes que se les hace la electroforesis o la inmunofijación, ¿no? Hace algunos años, a mí me sorprendía que estaban algunas gentes empujando medir enfermedad mínima residual en pacientes que tenían enfermedad parcial muy buena. La verdad es que parcial muy buena es que quede un piquito ahí en el fondo, ¿no? Y yo creo que nunca habíamos considerado al 100% que algunos de estos pudieran ser los anticuerpos monoclonales. Cualquier paciente que esté en un ensayo clínico que se diga parcial muy buena, pero parece que le está yendo muy bien, si uno no tiene espectrometría de masa, podría decir, ¿será el anticuerpo terapéutico? La concentración es muy baja, la concentración generalmente es de menos de 0,1, no es algo muy, muy pequeñito, pero se puede detectar claramente y la podemos diferenciar, porque también, como mencionaba yo en las laminillas, tenemos la masa muy específica de los anticuerpos terapéuticos, entonces podemos saber si es la IgG kappa que corresponde al daratumumab o la IgG kappa que corresponde al piquito monoclonal. De acuerdo. Gracias, doctor Fonseca. También tenemos otra pregunta para usted. Y bueno, me uno a esta inquietud como gente que trabaja en el área de diagnóstico. ¿Cuánto tiempo tardaron en implementar la espectrometría de masas como parte del laboratorio de hematología o de inmunología? ¿Y cuáles fueron los principales retos para lograrlo? Esta plática de hoy pues nos ha abierto bastante los ojos para darnos cuenta que ya requerimos tenerla con mayor disponibilidad. Gracias, gracias, doctor. Bueno, tengo que confesar que yo fui el cantante, pero no el compositor, ¿no? El que hizo casi todo esto fue el doctor Murray. El doctor Murray fue el que desarrolló todas las técnicas para llevar esto. Y lleva varios años trabajando en esto. El día de hoy ya se sabe muy bien cómo hacerlo y se puede hacer rápido, ¿no? De hecho, hay varios países latinoamericanos que he platicado que están considerando el trabajar con algún espectrómetro, porque hay espectrómetros en muchas de las universidades, ¿no? Simplemente es entender cómo hacer un proceso. El equipo es caro, el equipo puede costar a veces hasta $1 millón, pero existen en muchas universidades. Entonces hay varios grupos, por ejemplo, la Fundación Argentina del Mieloma Múltiple está buscando a ver si puede hacer alguna conexión ahí con esto, ¿no?
Ya que se sabe, el correrlo es relativamente sencillo. Tienen todo un proceso en que pueden ayudar para establecer esto en los distintos laboratorios. Y como pueden ver, la técnica es muy fácil. Nada más es la precipitación, los hace la elución y se cargan las plaquitas con el suero de los pacientes, ¿no? Y la lectura es automática y ya nada más el patólogo al fin y al cabo, pues aprueba o no los resultados, ¿no? Así es que ha sido algo, yo diría, es una experiencia, voy a llamarla muy bonita, porque nosotros ya dejamos de hacer electroforesis. De hecho, una experiencia chistosa, me llega un paciente ahora que le hacemos electroforesis, digo, ay caramba, ¿por qué le están haciendo electroforesis? Ya habíamos quedado que era pura espectrometría de masa, ¿no? Y bueno, es lo que estamos haciendo en nuestra práctica clínica. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Diana Álvarez. En caso de presentar una biopsia abdominal positiva, una médula con más del 90% de células plasmáticas, inmunoglobulinas normales con presencia de cadenas ligeras lambda en 95.000 miligramos, con afectación renal con creatinina de 6, lesiones líticas múltiples, ¿se catalogaría este caso como mieloma múltiple o amiloidosis? Y el manejo ideal sería el Dara-Cyborg-D. Yo creo que sería para el doctor Raj la pregunta. Hubo una parte de la pregunta que no sé si entendí correctamente, que la cadena lambda es de 90 miligramos por decilitro. La biopsia fue positiva para amiloide, porque oí un Sí, 70-80% sí. de células plasmáticas, Sí, pero la hubo biopsia biopsia. de grasa abdominal fue positiva. Supongo que fue un rojo Congo y una médula de más de 90% de plasmáticas. Ese sería el caso. Entonces, si lo catalogaría como mieloma o como amiloidosis AL, y si el manejo ideal podría ser un Dara-Cyborg-D. Sí, básicamente si la grasa abdominal es positiva para amiloide y si tenemos células plasmáticas en médula ósea, eso es lo primero que yo haría, es hacerle un estudio completo para descartar amiloidosis en los órganos vitales. Por ejemplo, si hay sospecha clínica de amiloidosis del corazón o de los riñones. Ahora escuché que la creatinina era de 6. Yo diría que hay que ver también si hay proteinuria en orina, porque típicamente el amiloide en el riñón se manifiesta como albuminuria. Esa es la primera manifestación. Entonces, hasta donde he oído, no tengo ninguna evidencia convincente de que haya deposición amiloide en el órgano, en los órganos, solo en el panículo adiposo. Y si, por ejemplo, si el paciente tiene amiloidosis cardíaca o renal, en ese caso yo trataría con Dara-Cyborg-D como con el amiloide. Pero si el paciente solamente tiene positivo el panículo adiposo, pero sin evidencia de amiloide en los órganos, yo creo que sería el mismo tratamiento que mieloma Dara-D, es porque muchos pacientes no soportan la combinación. Yo diría que en esta situación haría un poco más de estudio para ver si realmente el paciente tiene amiloide en el corazón o en los riñones, porque eso sería importante para el manejo futuro. Por ejemplo, en pacientes con amiloide cardíaco, que típicamente no se utiliza teclisumab, a menos de que el doctor Fonseca quizá tenga otra perspectiva. Es un caso complicado. No, gracias. Completamente de acuerdo con lo que dijo el doctor Chakraborty. Yo diría que la clasificación a veces nos causa más problemas de los que debe, ¿no? Un paciente que tiene evidencia clara de mieloma, pues tenemos que tener todas las consideraciones del tratamiento y yo diría que a veces podemos usar otros tratamientos. Hay que tener cuidado con la afección cardíaca, como decía el doctor Chakraborty, ¿no? Pero la mayoría, sabemos que la mayoría de los casos de amiloidosis a nivel patológico tienen o una gamopatía monoclonal o un mieloma indolente. La mayoría como gamopatía monoclonal, ¿no? Con una
proliferación mínima de células plasmáticas. Pero obviamente tenemos que adaptar esto para todos los casos. Este es un caso realmente extremo, está muy serio todo lo que nos están presentando, ¿no? Pero yo diría que obviamente el juicio clínico es lo que aplica y más que la clasificación, obviamente es la selección de los tratamientos. De acuerdo. Gracias a ambos. Otra pregunta, aquí la dirigen para el doctor Fonseca. ¿Cree que el uso de espectrometría de masa sería el gold estándar para seguir a pacientes como una posible prueba de enfermedad residual mínima en lugar de la citometría de flujo o la biología molecular en los Sí, es pacientes muy buena con pregunta. Yo creo que a esclerosis? principio, cuando uno hace decisiones de seguir tratamiento, no nos va a servir la espectrometría de masa, por lo que decía yo que un paciente post-trasplante que tenga un pico monoclonal en la espectrometría de masa, yo no sé si es que hay fuego o es el humo que se quedó del fuego, ¿no? Ahora, a largo plazo, yo creo que puede ser más útil. Si tenemos un paciente como el que mostraba yo en mis gráficas, que se había negativizado claramente y que eventualmente se vuelve positivo, pues sabemos que ahí nos viene de regreso el mieloma múltiple. La sensibilidad todavía se está luchando. Hay gente que habla de que puede llegar a algo parecido a 10 a la menos 6, pero todavía tenemos que validarlo un poquito más, ¿no? Ahora, hay otros tipos de espectrometría que aún bajan más la fidelidad y la precisión y la detección de picos más, digo, más sutiles, que es la cromatografía líquida, se llama el LC+, pero todavía eso se está probando todavía en la clínica, pero conforme más sensible sea, también más posibilidad hay de que vamos a ver piquitos que están residuales después incluso de tratamiento efectivo, ¿no? Entonces, tendremos que ponernos toda nuestra creatividad e imaginación en saber cómo vamos a usar estas pruebas en el futuro. Por el momento, yo diría que después de una fase inicial de tratamiento, hasta que sepamos mejor, el aspirado de médula ósea es el estándar. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. Es un caso de un paciente con AL localizada en anexos oculares, que ha tenido un recrecimiento a pesar de resecciones quirúrgicas en 3 ocasiones. ¿Consideraría otorgar BCD Dara? Pues también creo que es para el doctor Chakraborty o ambos, por favor. Ese caso que se describe aquí, Yes. me parece a mí que es amiloidosis localizada. Entonces, lo primero que haría como primer paso es la biopsia que se hizo de amiloide en el ojo. Hay que ver qué tipo es. Si es AL, hay que hacer un estudio completo para asegurarnos de que no sea amiloidosis sistémica. Por ejemplo, revisar la troponina NT-proBNP con proteína en orina de 24 horas, o sea, para poder descartar la afectación orgánica y también hacer una biopsia de médula ósea para ver las clonas. Y si se descarta completamente la afectación orgánica y solo es localizado, en ese caso no se haría quimioterapia sistémica, sino tratamiento local, por ejemplo, resección quirúrgica con láser, ¿no? Para alivio sintomático, el tratamiento sistémico no funcionaría en esos casos, entonces no habría uso de daratumumab. De acuerdo, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería, en este caso, tal vez para doctor Rafael Fonseca, cuál sería la prueba que usted recomendaría más adecuada para buscar amiloidosis con afectación en la esfera neurológica? ¿Alguna prueba diagnóstica que sea más adecuada para confirmar la existencia de esto? Híjole, dependería mucho de lo que se refiere uno con afección neurológica, ¿no? Sí, Obviamente, parenquimatoso en el sistema nervioso central no es algo que vemos mucho, ¿no? Si se refiere uno a neuropatía periférica, pues obviamente a veces hay que llegar hasta la biopsia del nervio. Sin embargo, muchas veces los estudios indirectos nos pueden llevar a hacer el diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Entonces yo diría que pues va a depender mucho de cada paciente en su forma individual hasta dónde llegamos. Pero lo que siempre hay que tener muy presente es la correlación entre un síntoma y la presencia de la amiloidosis. Yo le digo a los pacientes, la amiloidosis son como depósitos de calcio. Si yo empiezo a ver todos los tubos de su casa, voy a encontrar calcio. Lo que tengo que determinar es si ese calcio tiene alguna relación a la enfermedad.
Y entonces la amiloidosis de tipo sistémico se encuentra por todo el cuerpo, si bien es que predominan los síntomas en ciertos órganos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ok, gracias. Y otra pregunta relacionada a este tema de pruebas de diagnóstico, el hecho de saber que las cadenas ligeras se glucosilan, ¿esto puede afectarse en pacientes diabéticos? Que yo sepa, no, pero es una buena pregunta. No sé si lo han visto en realidad. Sería interesante ver si hay glicosilación más aumentada con hiperglicemia, ¿no? A lo mejor el doctor Rush sabe. Do you know, Rush, if that's the case? Creo que es una pregunta interesante, me intriga, pero no sé, eso es algo que habría que estudiar. Ok, muy bien. Pues gracias a ambos. Pues por cuestiones de tiempo y pues para no abusar tampoco de esto, esta excelente sesión, quedaron muchas preguntas que empezaron a llegar cuando la gente se empezó a animar. No sé si podamos después hacérselas llegar y que nos puedan responder para así los asistentes tengan su respuesta a sus inquietudes. Eh, y pues no digo más que reiterar el agradecimiento por parte de la agrupación a ambos ponentes por esta excelente charla. De veras que ha sido muy productiva para una actualización sobre esta importante enfermedad, que pues más bien no es que no sea frecuente, más bien es porque al menos en países como el nuestro no tenemos todavía los suficientes recursos diagnósticos y esperamos trabajar en ello en el futuro. Y muchísimas gracias a ambos. Y pues cedo a nuestra presidenta, la doctora Ángeles del Campo, el micrófono para que nos dé los mensajes de despedida y los últimos avisos. Muchas gracias. Presentaciones. Como doctor Pedro, se quedaron muchas preguntas. Hubo más de 400 asistentes de 16 países y bueno, pues nos hicieron recorrer desde la importancia de hacer una médula ósea y una biopsia juntas hasta el equipo de masa, que es muy importante y que en México, bueno, apenas estamos iniciando, explorando esta alta tecnología. Pues no me queda, como les mencionaba, más que darle las gracias por las excelentes presentaciones y muchas gracias a todos por estar conectados. Ya son casi las 9 de la noche, así que muchísimas gracias y pues los esperamos también en las siguientes semanas. Va a haber sesiones muy interesantes y sobre todo nuestro gran congreso que se realizará en el estado de Veracruz. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes y gracias a todo el equipo de AME.